veteranos que dicen, no, ahí porque tenéis, voy a nosotros en las quitarle el audio, confesiones... le voy a quitar el audio, ahí tenéis a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia de Cristo, con disfraces. Bueno, no son disfraces, son filtros, ¿de acuerdo? Son filtros de YouTube, lo que sea. Y este es, supuestamente dice que es protestante. Bueno, uno es católico y otro protestante. Ahí tenéis la supuesta Iglesia de Cristo, poniéndose memes, poniéndose como si fueran en carnaval. La persona que predica el Evangelio ni se pone estas cosas por ningún lado. Es una vergüenza. Bueno, vamos a ver si aún siguen me siguen bloqueando en este canal. Voy a poner un punto. Aquí está, no. De momento me han quitado el bloqueo. Donísimo. Pero ahí tenéis. Estas son los cristianitos. Estaba hablando sobre el bautismo de un bebé, que cómo recibe el bautismo un bebé, si por la fe de los padres o la fe de la iglesia. Otro modo de justificar el falso bautismo de bebés, cuando un bebé no puede recibir esa fe aún, porque no tiene por qué arrepentirse, porque el bebé no ha hecho nada, nace con el pecado de Adán y Eva, pero eso no lo condena, porque aún no ha practicado el pecado, aún no ha practicado la desobediencia, ¿verdad? Y eso no lo entienden o no quieren entenderlo los católicos, porque el sistema católico les han lavado el cerebro. Y creen que los bebés tienen sí o sí que bautizarse. Y Jesús jamás dijo, cuando dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, jamás estaba aludiendo al bautismo a bebés o a infantes. Porque después añade, después dice, porque el reino de los cielos son para aquellos como que son niños, para aquellos que somos o sea, que seamos inocentes como niños. Él estaba dando a ver que los niños son inocentes, la inocencia de un niño, ¿verdad? Y si un niño es inocente, es que aún no ha pecado. Tiene el pecado dentro, pero no se lo ha manifestado aún. ¿Por qué? Porque se manifiesta cuando una persona conoce la verdad, conoce lo que es el mal y el bien, y cuando la ley condena es cuando se practica el pecado. Es como si yo tengo un pensar, digo, bueno, pues voy a romper este cristal, pero no lo rompo. Sí, lo tengo en pensamiento, pero no lo rompo, no cometo delito ninguno. Eso es lo que no entienden o no quieren entender los católicos. Por eso, por el engaño del diablo, bautizan a los bebés. Un bebé muere sin bautizar y no es condenado, no es mandado al infierno. Un hombre conoce a Dios, hace todo lo que Dios pide, no se bautiza, no es condenado, no va al infierno. Porque el arrepentimiento hay que hacerlo de verdad, de corazón. Una persona que se bautiza, y ya hablo por los católicos y fuera del catolicismo, una persona que se bautiza, vamos a poner, por ejemplo, los protestantes, muchos se bautizan y siguen en las mismas. O peor aún, entonces no se han arrepentido. Hacen un arrepentimiento superficial. Y no digo que sigan pecando sin querer, me refiero de que siguen en la misma vida. Siguen deseando las cosas del mundo, siguen viviendo a dobles tintas. Que es lo que pasa en el catolicismo, mucho bautismo, pero después los hijos hacen maldades. Del 100%,
del catolicismo, el 90% siguen en el mundo, o sea, como el mundo vive. Sus hijos roban, sus hijos... De hecho, hace poco, a poco más, tengo otro accidente con el patinete porque un niñato, superándome los 25 kilómetros hora, se me puso delante, frenó y yo tuve que frenar. Y le dije, mira que te voy a denunciar. Pues denúnciame. Yo creo que era un hijo de papá y mamá, que había que darle unos guantazos al papá, no al hijo, al papá, por permitirle a los hijos eso. O sea, ¿para qué se bautiza la gente? Si después en realidad muestran que no hay arrepentimiento de verdad. ¿Qué pasó con el ladrón que crucificaron con Jesús? No se había bautizado, ¿verdad? Pero con el arrepentimiento que tuvo delante de Dios, en el momento que Jesús estaba en la cruz, dijo el ladrón, cuando vengas en tu reino acuérdate de mí. Y le dijo Jesús, desde este mismo preciso momento estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Le dio la salvación en esos momentos, porque hubo un arrepentimiento verdadero en esos momentos. Claro que hay que bautizarnos, ¿no? Porque el bautismo es para arrepentimiento de pecados, el bautismo por agua es un paso de fe, es un compromiso con Dios, pero delante de los hombres. El verdadero arrepentimiento es de corazón y Dios lo ve. Pero bueno, a lo que íbamos. Aquí tenemos a la Iglesia de Cristo, según ellos, el catolicismo. Este es un protestante y también creo que es un protestante, creo. No le leo bien el nombre. Sí, creo que sí, que era un protestante, porque se lo comentó ahí. Bueno, a lo que íbamos. Pero tantos católicos como protestantes fuera del catolicismo con tonterías, como los chistes cristianos, la música cristiana que meten por medio el hip hop, el rap, el rock, la lambada, la música salsa, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los cristianos, pero modernos, que no son cristianos ni nada. Son solo trigo, pero no, trigo no, como cizaña.